Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Buenas tardes, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida otro viernes más a esta emisión de El Puente. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas tratando de unir temas del cielo y la tierra, del alma y el corazón, de la mente, el pensamiento y el espíritu, y tanto más. Siempre en la búsqueda de respuestas que nos ayuden a crecer en todos los aspectos de la vida. Soy Gustavo Torres, psicólogo, y en mis redes sociales me podés encontrar como Gustavo Torres Podcast, en donde vas a poder encontrar en Spotify puntualmente más de 170 entrevistas con diferentes personalidades de todo el mundo y con temas de total interés en todos los ámbitos que te imagines. En uno de esos programas que grabé hace un tiempo hice amistad con Andrés Brito. Andrés es un doctor en teología, periodista, comunicador, y hablamos, para quienes me siguen lo habrán escuchado, sobre lo que eran los mensajes o la interpretación del manto de la Virgen de Guadalupe, también de la Sábana Santa, de la síndone, y de varios temas relacionados entre la ciencia y la espiritualidad. Hoy nos convoca un tema muy parecido, dando continuidad a este ciclo, y tiene que ver con el sudario de Oviedo y la síndone de Turín. El sudario, para hablarlo en este comienzo, digamos que es como una toalla que, según dicen, envolvió la cabeza de Jesús el Nazareno después de crucificado. Y la síndone, que era la sábana santa con la cual se envolvió su cuerpo cuando lo pusieron en el sepulcro. Si este es un programa de fe, en lo personal o en lo individual, te tengo que contestar que sí. De mi punto de vista personal. Sin embargo, la gran parte de esta conversación con el invitado de hoy, que es el doctor Pedro Peinado en España, está orientada al punto de la ciencia, la investigación desde el lado científico de algo que considero que el verdadero milagro es que lo tengamos hoy en día todavía, que es la síndone y el sudario después de 2 siglos. Y decimos, pero bueno, ¿cuál es el milagro? Y porque cuando se encuentra, vamos a escuchar por ejemplo el tema del sudario, era un trapo manchado, podemos decir. El verdadero milagro es que haya quedado con nosotros en la humanidad hasta tener las herramientas tecnológicas y todos los conocimientos para poder investigarla en profundidad y tratar de buscar las pruebas si era o no de Jesús el Nazareno. Muchas cosas pienso a la hora de continuar esta presentación, que se la quiero dedicar a mi amigo César Martínez, en Córdoba especialmente, porque creo que el mayor regalo que Dios pone en nosotros es la amistad. Y aparte una amistad como en una cima de una montaña o en algún lugar despoblado del planeta donde podemos hablar absolutamente de todo, sin tener miedo a vernos vulnerables. Y uno de esos temas que siempre conversamos es el tema de la fe. El tema de la historia de Jesús en este camino de la tierra. Quiero compartirte. Me quedo en silencio unos segundos porque pensaba dentro de esto de mi fe. Te cuento que pensaba qué escribir y cómo comenzar esto. Y yo le decía a mi hijo, Dios utiliza a las personas y unos medios muy extraños para comunicarse con nosotros y darnos un mensaje. Y él me respondió, no, papá. Dios nos habla en el idioma que cada uno entiende y de la forma que cada uno va a entender, porque la comunicación es personal. No te pierdas el programa de hoy y le doy la paso a nuestros auspiciantes y el agradecimiento y la bienvenida al doctor Pedro Peinado en España. Por supuesto que todo comienza con un sueño, con la confianza como único combustible. Sin caminos marcados, diseñando el futuro. Ese que se convierte en realidad y prepara el envión para su próximo vuelo.
La confianza construye. Some things are just naturally beautiful, and there are others that through knowledge, the human being can create just as beautifully, with love, dedication, and passion. They say that knowledge gives you power, but the most beautiful thing is the freedom it gives you with people. This week, I was in Tijuana. Today, I'll visit Ensenada. And then I'll be in Los Angeles. I am privileged to be around these places. I taste their food, meet their people, and enjoy their art. But the greatest privilege is to be sure of what I want, what I'm passionate about, and my dreams. And in the middle of these cities, I found a place with passionate people like me. All these places have a lot to teach me. Its people, tradition, and culture. Because education is the path to knowledge. And knowledge is anything that Culinary Art School can teach me. Pues, Gustavo, muchísimas gracias por mostrar interés sobre los trabajos que estamos haciendo. Encantado de estar contigo. Y me encanta el nombre del puente, ¿no? Porque ahora mismo también estamos tendiendo un puente por encima del océano que une a dos pueblos hermanos, como es América y España. Así es, sí, sí. Y entrando un poquito en tema, cuando el programa te cuento que se llamaba Entre Mates e Historias, porque en Argentina tomamos mate y nos sentamos a conversar con los amigos y nos terapiamos entre todos, ¿no? Y un día cuando empecé a estar al aire aquí en radio en la región San Diego, Tijuana, una vez me preguntó una persona si el mate era el color de fondo. Y le digo, no, el mate que es como un café, un té y la gente no lo identificaba mucho. Y, y le puse el puente y hablaba con un sacerdote amigo en Tunuyán, Mendoza, en Argentina, y me dice, está buenísimo porque el puente es el título, el Santo Pontíficex, dice, y lo relacionaba directamente con lo que hoy nos une a conversar. Dice, es que el puente eh, lo relacionamos con el pontífice, es con lo mismo que dejó como legado Jesús, Ujú. dice, y no es para ser habitado tiene que estar hecho para ser cruzado, nos tiene que llevar siempre a algún lado el puente, pero para que nos lleve a algún lado tienen que estar muy sólidas las dos bases, para que se Ujú. mantengan firmes y ayuden a cruzar. Y bueno, esa es un poquito la idea de todo esto. Pedro, contanos un poquito, por favor. Te tuteo porque soy una persona joven, no es una falta de respeto, por favor. Te lo agradezco mucho. Pedro, por favor, contanos cuáles son tus especializaciones en académica. Bueno, yo soy profesor de matemáticas desde hace 20 años en secundaria y en bachillerato. Bueno, también soy profesor de metodología de la investigación y de innovación educativa. Tuve algunos años en la universidad, pero mi principal vocación son las matemáticas en secundaria. También soy doctor en tecnología educativa a través de una tesis doctoral fundamentada en las matemáticas. Y ahora estoy haciendo una especialización, una nueva tesis doctoral en la Universidad de Oviedo sobre la correlación matemática entre la síndrome y el sudario de Turín, ¿no? Yo me he encontrado en Ujú, el campo de las matemáticas en el aspecto del estudio de la síndrome y el sudario de Oviedo virgen, y la verdad que es muy bonito poder encontrar un terreno donde poder aplicar unas metodologías que hasta ahora no se han aplicado de forma profunda. ujú. Voy a la pregunta obligada en todo esto, porque vamos a hablar de algo, lo vamos a llamar como un símbolo en el cristianismo, ¿no? Y recuerdo, vuelvo a mencionar a Andrés, a quien le mando un gran saludo. eh, Recuerdo que yo le pregunté por qué estudiaste, qué es lo que te llamaba la atención. Y él me contó su historia nos contó su historia de la fe, cómo fue creciendo, cómo fue desarrollando así, lo que sintió cuando tuvo la sábana santa frente a él. Y quiero preguntarte lo mismo, un poquito, ¿cómo se da este camino
para cómo estamos con el tema de tu fe. Siendo científico, ustedes tienen un perfil científico y muchas veces muy, no puedo decir, es muy desafiante, lo vamos a llamar. Ujú, ujú. ¿Cómo fue tu camino para llegar a este punto de estar hablando de esto? Pues mira, yo creo que como todos tenemos una dualidad en nuestra persona, ¿no? Yo evidentemente me enfrento a este reto como científico, pero desde hace muchos años llevo siguiendo porque a mí me interesa la figura histórica de Jesús de Nazaret como creyente que soy. Pero eso no Ujú. me hace ser ciego respecto a la ciencia, ¿no? Entonces yo en el Sí. año 88 veo aquella infame rueda de prensa con el carbono 14 de la síndrome de Turín, ¿no? Diciendo que era falsa y que tantos problemas no ha arrastrado desde entonces. Y siempre estuve en contacto con la síndrome de Turín, con el Centro Español de Sindonología, pero hace 4 años, en un momento, bueno, en un momento incluso interiormente personal mío difícil, pues se me ofrece dar una conferencia sobre la síndrome de Turín. De ahí me pongo en contacto con el anterior coordinador del equipo de investigación y, y empiezo a pertenecer al equipo, a aportar mi granito de arena y hasta que hace unos meses se me nombró coordinador del equipo de investigación. Entonces, Ujú. yo me considero heredero de 40 años de investigación y que he llegado a un momento donde mis compañeros, mis maestros, han aportado un conocimiento del sudario de Oviedo, bueno, creo que injustamente olvidado por la comunidad científica, incluso por la comunidad cristiana, que no se valora lo suficiente el sudario de Oviedo. Y tenemos que decir que nosotros somos investigadores del sudario de Oviedo. Fíjate, yo ni siquiera me considero todavía investigador del sudario de Oviedo porque no lo he visto. Espero verlo en algún momento. Sí lo he visto de cerca, sí, pero no lo he analizado como las 16 inspecciones que han hecho mis compañeros durante estos 40 años, ¿no? Pero estoy en Ujú. contacto con ellos, con los que me han enseñado, con nuestros materiales preciosos y que, bueno, me hacen profundizar mucho en este tema. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que es una historia de búsqueda, de camino, entre el impacto que tiene una figura tan enigmática como es la síndrome de Turín. Yo siempre digo que la síndrome es una imagen sin explicación y el sudario es una explicación sin imagen, ¿no? Y es un reto científico que a una persona que es creyente, pues le atrae mucho más. Y creo que esto que tú decías, este conflicto que hay entre ciencia y fe, se debe resolver desdoblándote y ser científico cuando estás delante del estudio científico y ser creyente cuando estés delante del misterio del que se ocupa la fe, ¿no? Que es el que creemos nosotros, que es el Jesús viviente, el que nos trae también como testigos mudos y prudentes, tanto la síndrome como el sudario. Ujú. Para quien esté escuchando por ahí, se preguntará, porque la audiencia, digamos, es amplia la audiencia, se preguntará qué es el sudario, si nos pudieras explicar. El sudario de Oviedo lo tengo aquí en mi espalda, ¿no? El sudario de Ok, Oviedo es, ok, es- es- si tenés presentación se puede compartir pantalla, pues ¿qué mira, me decís? no la he preparado porque lo tenemos aquí en primera persona, la presentación. Es decir, es Ujú. que tenemos, y si quiere incluso me acerco, esto es el sudario. ¿Sabes lo que yo pongo de verso y el anverso? Perdón, eso fue el reverso. Y el anverso Sí. son las dos caras de una tela vieja, manchada, sucia, arrugada, que se identifica con lo que Juan nombra en su capítulo 20 versículo 7, ¿no? Es un sudario, el sudario que dice, bueno, y cuando entró Juan, pero no entró, y luego Pedro vio los lienzos allanados y el sudario que estuvo sobre su cabeza enrollado en un lugar aparte, ¿no? Eh, Ujú. Estamos hablando de que es un lienzo que ha pasado por la historia con el nombre de Sudarium Domini y en el 1075, que por fin se abre la Cámara Santa en Oviedo, aparece el acta donde se certifica que está el sudario de Oviedo. Y desde entonces, hasta el año 1960, no fue investigado hasta que llegamos señor Ricci desde Roma y, bueno, él ve los primeros indicios geométricos de correspondencia entre lo que parecía ser un rostro y,
y las medidas que tenía la síndrome de Turín. Ujú. Pedro, una disculpa, se puso inestable la red. Sí, yo, Eh, como te dije que estábamos aquí, y como aquí tengo, por ejemplo, el Cristo, que también lo podemos ver, si quieres después damos una vuelta. Nos quedamos en la pregunta, Pedro, si nos pueden explicar qué es el sudario y qué sería la síndone, para quien no conoce. Sí, pues para ello nos tenemos que ir al Evangelio de Juan, al capítulo 20, los versículos 6 y 7, ¿no? Ahí se dice, sobre todo en el 7, de que entonces entró Pedro y vio los lienzos, o sea, el sudario, o sea, perdón, la síndone, los lienzos allanados, y el sudario que estuvo sobre su cabeza enrollado en un lugar aparte, en su lugar, en un lugar aparte. Tenemos Ujú. que diferenciar, y esto es muy importante. Mira, el sudario lo tenemos aquí detrás, ¿vale? Esa es la dimensión que tiene el sudario. Sí. Es una tela que servía, pues bueno, para secar el sudor, lo llevaban por la cabeza y que se utilizó de forma excepcional, de forma improvisada, para tapar la sangre cuando estaba el crucificado en la cruz, para Ujú. intentar tapar todos los orificios de salida de la sangre. Ya sabemos que las circunstancias de la muerte de Jesús de Nazaret, en el caso de que estemos hablando de Jesús de Nazaret, y yo quiero abrir un paréntesis, nosotros no podemos asegurar que es Jesús de Nazaret. Lo que sí creemos que es el candidato número uno y que no hemos encontrado un candidato número dos. Entonces, esto Ujú. mucha gente le rechina. Y bueno, es cobardía que no digan ustedes que es Jesús de Nazaret. Pues miren, no. Desde el punto de vista científico, nosotros decimos que no encontramos ningún candidato mejor que no sea Jesús de Nazaret. Pero es que no hay ningún otro candidato. Entonces, bueno, creemos que partir de esa teoría es bastante sólido, ¿no? Bien, Ujú. pues hablando de esta crucifixión, como nos relatan los evangelios, encontramos que se le pone bueno, o como relata el Evangelio de Juan, el sudario que había estado sobre su cabeza, después de 40 años de investigación, creemos que, estando en la cruz, se pone el sudario sobre su cabeza cuando estaba en la cruz para que dejase de emanar sangre por los orificios, sobre todo nariz y boca, ¿no? Entonces, Ujú. una vez que se le traslada, simplificando mucho, ¿no? Se le traslada al sepulcro, pues se le quita el sudario de la cabeza y se pone la síndone que le cubre el cuerpo entero. Para comparar las dimensiones, Excelente. estas son las dimensiones del sudario, ¿vale? Que son aproximadamente unos 85 por 50. Y esto es la síndrome de Turín en dos trozos. Es decir, aquí la tengo entera, y ahora si quieres le ponemos el decente excedente de forma no lineal. La síndrome supera los 4,40 por los 1,10, lo supera. Y el sudario estamos Ujú. hablando de 80 y tantos por 50 y tantos. Estamos hablando que la síndrome es 4 veces mayor que el sudario de Ujú. dimensiones. Lo que pasa es que Estamos hablando en centímetros y metros para eso, el sistema métrico, eso es, digamos. eso es, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, bueno, lo que pasa es que la palabra sudario engaña. Es decir, porque sudario en español, en castellano, son lienzos funerarios. El sudario no es un lienzo funerario. Es que un lienzo funerario es la síndrome. Pasa que el Ujú. sudario, cuando se le pone el sudario, pues es un lienzo funerario. No. El sudario de Oviedo es un lienzo que se pone circunstancialmente para tapar las heridas, para tapar, perdón, la salida de sangre del crucificado. Se quita Ujú. en el sepulcro y se ponen las síndromes. Nunca estuvieron juntos, y este dato es fundamental. Es decir, nunca estuvieron simultáneamente puestos en la cabeza. ¿Vale? La síndrome cubre por debajo, por delante y por detrás. De hecho, aquí se puede ver que yo tengo la síndrome puesta por debajo y esta parte que está ahí arrugada se le pondría por encima. Ujú. Que si quiere ahora lo ponemos y que se vea cómo quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de ir, porque todo es muy apasionante y surgen muchas preguntas. Cuando te presentaba, digamos, si te identifica como matemático, así incluso llego como un matemático. Y nos preguntaremos, ¿pero qué tiene que ver las matemáticas hoy con estudiar esto? ¿De qué punto de vista científico? ¿Cómo usamos las matemáticas en el estudio de la síndrome y el sudario? Mira, Gustavo, previamente tenemos que entender que la información que tenemos hoy en el siglo XXI, tanto de la síndrome como del sudario, la Ujú. recibimos de una manera que no se ha recibido en ningún tiempo antes de la historia. Cada tiempo se interpretan los hechos dependiendo del conocimiento que se tiene y de los ojos que miran, ¿no? Eh, Nosotros la información que recibió Pedro y Juan cuando vieron los lienzos
no es la misma que recibimos nosotros, ¿no? Porque tenemos otro contexto y tenemos un concepto de datos y de información que a los ojos del siglo XXI funcionan de forma distinta. Bien, Ujú. dicho eso, la segunda parte, la defensa de las matemáticas. La pregunta es, ¿y en esta vida qué no se puede interpretar por las matemáticas? Aquí, lo que uno ve cuando lo mira desde el punto de vista de las matemáticas, ve una serie de información, una serie de datos que se cuantifican y que pueden ser correlacionables. Es decir, si aquí hay un hecho y aquí hay otro y tienen información común, pues se pueden correlacionar y ver un- una causa común. Mira, llevamos 125 años en nuestra sociedad metiendo gente en la cárcel, identificando criminales por una ciencia que se llama la dactiloscopia, ¿no? La ortoscopia, ¿no? Que con Sí. una serie de marcas en los dedos características, decimos que dos personas están identificadas que son la misma, ¿no? La huella que hay en el crimen o la huella que hace el detenido, ¿no? Y esto es básicamente lo que hacemos con la síndrome y el sudario. Vemos qué marcas características hay en la síndrome, vemos qué marcas características hay en el sudario y las comparamos. Pero ojo, comparamos sus posiciones relativas. Y esto es muy importante. Si nosotros tenemos un accidente y nos llenamos la cabeza, nos rompemos con un cristal, por ejemplo, y nos llenamos la cabeza de heridas y nos ponemos un paño vertical y quitamos el paño, hay una mancha de sangre, ¿verdad? Ahora nos Sí. acostamos, nos volvemos a poner la mancha de sangre y lo quitamos con otro paño, no necesariamente las manchas van a ser iguales. Primero porque una cuando está vertical, la sangre, la gravedad hace su efecto para una dirección, para otra. Pero hay algo que sí puede ser muy sospechoso. Es que entre ellas, entre los puntos maculantes de ellas, entre los puntos centrales de ellas, los de máxima intensidad, sí hay una relación, que es lo que yo estoy estudiando. Que la nube Ujú. de puntos que hay en una y la nube de puntos que hay otra, fundamentalmente en la cabeza, en la parte frontal y occipital, tengan la misma distancia. Y en eso se basa mi estudio, en que la correlación entre los puntos, ya estamos en 32 puntos de correlación. Hay gente por ahí que dice que hay 50 puntos, 50. No, no, no. Matemáticamente a día de hoy nosotros estamos en la fortaleza de demostrar hasta 32 puntos, más no, a través del Ujú. estudio matemático. Ujú. Entonces, trasladamos lo que son la información de estos puntos, lo que lo trasladamos es al plano de números y cuantificamos, pero también previamente a partir del estudio cualitativo que se ha hecho ya, el estudio médico forense, de antropometría, etcétera, etcétera. Y de lo cualitativo ahora estamos en el primer paso de lo cuantitativo. Lo mío no es ni más ni menos que un primer paso para abrir la vía de lo cuantitativo y poner encima de la mesa que tanto síndrome como sudario cubrieron una misma cabeza. ¿De quién? No lo podemos asegurar. Parece ser que el candidato más probable es Jesús de Nazaret. Pero lo que sí estamos dispuestos a demostrar y a defender matemáticamente, incluso en sede universitaria, es que la síndrome y el sudario cubrieron una misma cabeza. Ujú. Em, Me sorprendió recién cuando mostraste ese laboratorio de trabajo, porque decir qué privilegio tengo y soy muy agradecido de tu tiempo, Pedro, y poder en cierta forma, aunque sea virtualmente, estar ahí. Eh, y yo me pregunto cómo se manifiesta, es una pregunta personal, la fe en estar estudiando a Jesús de Nazaret. Porque a mí me conmueve más allá de la mirada científica. Recién cuando volteaste y está la imagen de Jesús de Nazaret ahí al lado tuyo, eh, vienen dos preguntas en todo esto que surgieron. La tela que del sudario es la misma tela, es lino creo, ¿verdad? El lino, sí, sí, el lino. Que el, que la síndrome. ¿Son la misma tela o son telas diferentes? Hombre, son los dos de lino, pero telas muy diferentes. La tela del sudario es una tela más vasta, es una tela de peor calidad. La de la síndone es una tela de mucha más calidad. Aunque son lino, Ujú, una está tejida en tafetán, es decir, en perpendicular, y la otra en espiga de pez, ¿no? Entonces tienen ujú, una procedencia que creemos una más burda que otra, ¿no? ujú. Si tenemos que marcar como en una línea de tiempo. Decimos que esto se empezó, la empezaron a investigar hace 150 y tantos años con método científico, recién comentabas. ¿Cuáles son los principales hitos del estudio en este tiempo que tenemos la sábana y el sudario con nosotros? Sí, mira, cuando me refería a los 150 años, a 125 de la criminología. 125. Sí, pero de la ciencia criminalística, de Ok. la investigación de huellas dactilares. El, el- el estudio científico de la síndrome empieza
en 1898 con las fotografías de Segundo Pía, que Ujú. la parte del 4 de mayo hace la primera fotografía, es cuando emerge en el negativo fotográfico o ese rostro que da lugar a la investigación moderna de la síndrome, que culmina en el año 78 cuando el STURB, el equipo estadounidense, durante 5 días investiga la síndrome en profundidad, ¿no? Que ha sido Ujú. un gran equipo y quizás me atrevería a decir que es el único que está capacitado de hablar en primera persona de la síndrome porque son los únicos que lo investigaron en profundidad. Nosotros, nuestro equipo, a partir del año 1989, es cuando, a través de la iniciativa de nuestro fundador, de la persona de referencia que es don Guillermo Era Moreno, que es la persona que pone en valor el sudario de Oviedo a través del libro de Monseñor Ricci. Desde 1989 se van haciendo inspecciones, y hay dos hitos muy importantes, el año 1994 y el 2007, dos congresos internacionales, donde, mira, te enseño para que se vea el contenido acumulado. Esto es, son la segunda acta del Congreso Científico del Sudario de Oviedo, donde hay más Ujú. de una cuarentena de trabajos de investigadores que en 2007 aportan su estudio científico sobre el sudario. A partir ya desde que empieza hay un cierto aroma a correlación entre síndrome y sudario, ¿no? Y aquí viene lo importante. El sudario tiene una doble capacidad que es fantástica. Primero, tiene ya explicación por sí propio. El sudario tiene una entidad científica y con consecuencias teológicas a través del Evangelio de Juan, eh, que nos hace entender el sudario como una entidad propia de explicación. Y luego la segunda naturaleza es la entidad correlacional con la síndrome, ¿no? Eh, que ofrezcan una información completamente separada en la historia, completamente separada en el tiempo, hasta en el momento de formación, y que de repente coincidan esos valores, pues estamos hablando de unas cuestiones que en 2026 toma su máxima expresión en que los números nos digan que en un 90% están correlacionadas esas nubes de puntos. Nosotros, Ujú. Gustavo, tenemos que obligar a los críticos, a veces irracionales, que pongan estos estudios científicos a la altura de estudios científicos de otro hito histórico. Y me explico. ¿A Julio César le exigiríamos las pruebas que le exigimos a Jesús de Nazaret? Pues seguramente no. Aquí en España, hace poco los huesos de Cervantes fueron confirmados que eran de Miguel de Cervantes en una excavación con muchísimas menos pruebas de las que tenemos hoy de la síndrome y el sudario, ¿no? Entonces hay una exigencia máxima por los prejuicios que existen por la figura de Jesús de Nazaret. También me he ido un poco de la cronología, pero bueno, es que es importante situar la No, exigencia. no, no, es que de eso se trata. Claro, la exigencia científica que, bueno, el sudario es que lo bonito que tiene es que es una prenda muy joven respecto a su estudio científico, ¿no? Es un lino que no lleva ni 40 años de estudio Ujú. por nuestra parte, ¿no? Y que Sí. también tiene unas posibilidades futuras pues, muy interesantes. Ha estado casi 2000 años encerrado en lo que se llama un arca santa y que nadie le daba importancia, pero no le daba importancia. ¿Por qué? Porque en el sudario no se ve nada. Es una tela manchada, no se ve ningún rostro. Mira, te voy a contar la anécdota de Ambrosio de Morales, un cordobés que manda a Felipe II, que venía sabiendo lo que era la síndrome, lo manda a Oviedo. Le dice: Ambrosio, quiero que me digas el sudario de Oviedo, el Sudarium Domini, ¿qué es? Y este hombre relata, siglo XVI, ¿vale? Este hombre relata en su escrito, le escribe al rey, le dice: Majestad, yo he visto el sudario de Oviedo y mis pecados deben ser tan grandes, debe ser uno tan pecador que no consigo ver el rostro de nuestro Señor en el sudario. Claro, cada vez que alguien aparecía por ahí y veía esto, no hay rostro, no es como la síndrome, que en la síndrome Ujú. se identifica perfectamente un rostro, ¿no? No hay Sí, ningún, sí. ningún rasgo anatómico, pues claro, lo ha preservado y esa es la prueba que Guillermo Herrera lo dice mucho de la autenticidad del sudario. No se falsifica lo que no se entiende. Entonces, que este sudario que no tiene ninguna imagen, que no tiene ningún interés y que no aporta nada ni siquiera a la devoción popular, excepto el nombre, pues nos dé una información que nos está dando, como lo está dando hoy en día, pues parece que es bastante rigor científico.
difícil de rebatir. Ujú. Recuerdo que tenía, en algún momento hablamos del grupo sanguíneo, no sé si estás que, digamos, llegamos hasta ahora, es grupo AB, no recuerdo si positivo o negativo. No se estableció si era positivo o negativo, el grupo AB. Grupo AB sanguíneo. Sí. Pedro, ¿qué rol juega la inteligencia artificial hoy en este tiempo, y las matemáticas y en este estudio que están haciendo? Bueno, pues para nosotros brutal, porque aparte yo quiero romper una lanza a favor de la inteligencia artificial y en contra del populismo y el sensacionalismo que estamos viendo en las redes sociales. La inteligencia Ujú, artificial es lo que es una herramienta complementaria, es una herramienta que tiene que ayudar a los estudios, al análisis de lo que el científico no ve. Bien, nosotros estamos trabajando en los últimos años intensamente con la inteligencia artificial desde el equipo, pero no lo hacemos para generar imágenes. Bueno, la imagen de Jesús de Nazaret según la Sábana Santa la tenemos aquí. Y ujú, la figura hecha por Juan Manuel Miñarro, el yacente, que es el que tengo aquí en tamaño, a tamaño natural, y que él, a través de su estudio anatómico, su estudio antropométrico, pues bueno, tiene una imagen científica hecha, hecha con las condiciones de la ciencia, ¿no? Lo que creo que engaña y toca el sensacionalismo de todos los que creemos es intentar utilizar la inteligencia artificial para sacar que si el rostro de Cristo por aquí, que si cómo se movía, en fin. Aparte, es que eso despista de lo que es el fútbol. Aquí el interés, la información que le ofrece, los datos que se extraen y después el análisis que se hace. La inteligencia artificial, Gustavo, hoy en día nos hace ir muchísimo más veloces y muchísimo más profundos en todos los datos que estamos analizando. ¿Y qué hacen? Pues, por ejemplo, te enseño. Mira, esto es parte de un subproducto de la inteligencia artificial. En medio de mis estudios matemáticos, pues llega, por ejemplo, a esto que sea, lo pongo, intento ponerlo de perfil, que puede parecer una sí, montaña, ¿verdad? sí. Bueno, pues esto es una representación en 3D de la sangre de los pies de la síndrome de Turing. Se asignan puntos de intensidad y se hace por niveles de intensidad y aquí aparecen los regueros de sangre de los pies de la síndrome de Turing. La inteligencia artificial nos ayuda a establecer unos 60 superficies, ¿no?, de intensidad y nos ayuda a elevarlo, ¿no? Entonces, es una Ujú, herramienta complementaria a nuestro estudio científico, muy útil y cada vez será más útil. ujú. Todas las pruebas, el estudio que están realizando ustedes, recién comentabas que no la habías visto, que no habías tenido todavía esa oportunidad. Todo el estudio se hace sobre datos que se han relevado, digamos, que han ido almacenando. Eso es, Porque la duda es, o la pregunta, cuidando mucho esto, cuidando mucho el material. Cuando se hacen las pruebas, yo me imagino que estoy pensando que no se vaya a dañar el lino, por ejemplo. eso es, eso ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se trabaja? Bueno, son varios departamentos, porque tenemos, me imagino, la parte de criminología, la parte, es, eso es. los científicos de químicos, por un decir, matemático en este caso. Son varios profesionales que se unen y hacen diferentes pruebas con un solo fin. Efectivamente. La base de nuestro equipo, insisto que somos investigadores del sudario de Oviedo y que yo me reconozco que no tengo esa categoría, soy estudioso y por estar haciendo el doctorado, pero hasta que no vea el sudario delante de mi ojo y pueda analizar con las pruebas que yo quiero, pues no me Ujú, consideraré investigador del sudario de Oviedo, como tampoco lo somos ninguno de las índoles. De hecho, ujú, investigadores de las índoles, digamos, permíteme la broma, homologados, son los miembros sí. del tour, Jackson y su equipo, que fueron los primeros los que tocaron esto, ¿no? Aquí somos un equipo Ujú, interdisciplinar que hay, sobre todo, las inspecciones van, bueno, dirigidas por nuestro microscopista, don Felipe Montero, que ha sido la persona que más tiempo ha estado delante del sudario, ¿no? Es ujú, un microscopista de nivel mundial y que, bueno, él tiene una publicación donde estudia profundamente eh, toda la realidad microscópica del sudario de Oviedo, hasta el punto de identificar, bueno, la contaminación que tiene la biocostra, ¿no?, el biofilm que tiene el sudario y que lo está poniendo en peligro, ¿no? Estamos nosotros en un proceso de intentar conservar el sudario de Oviedo de forma muy intensa y aparte trabajando muy, muy de la mano del Cabildo de Oviedo para intentar conservarlo bien para que no se degrade, ¿no? Entonces, en este amplio equipo que tú decías, pues efectivamente tenemos el gran estudio de Delfín Villalain, que
fue nuestro forense de referencia, Juan Manuel Miñarro, que es el antropólogo, eh, aparte de ser un escultor bueno, para mí el mejor escultor hoy vivo en la actualidad. Don Guillermo era el director de nuestro equipo, don Jesús García Iglesias, y hay una serie, es catedrático de minas de la Universidad de Oviedo, don Rodrigo Álvarez, es decir, hay una serie, Marcia Boy, palinóloga, hay una serie de personas detrás de que me perdonen, que somos muchos, somos más de una treintena hoy en día, a los que no cito, ¿no? Donde cada uno aporta y la interdisciplinaridad y la obligatoriedad de fundir los datos para entender una realidad que es muy compleja y que con una sola disciplina no se puede entender. Me desespera por a mí internamente preguntarte porque siento como que estuviera ahí con vos lo que veo todo tanto estudio, ¿no? Y te quiero preguntar cómo es y cómo era o hasta qué se siente estar investigando. Pareciera como poniendo en tela de juicio, pareciera, no digo que así sea, como decías vos, se estudia más, con muchas menos pruebas, se verifica lo mejor de otro personaje de la historia y se pone más en tela de juicio a Jesús de Nazaret. Em, pero al punto al que iba yo, ¿cómo es un día de trabajo ahí con ustedes? ¿Cómo se están coordinando? ¿Cómo es una reunión de EDIFES en este avance tan rápido que tiene hoy la ciencia, la tecnología? ¿Explico? ¿En qué pasos van? Ya sea con el síndrome, ya sea con el sudario. Nosotros tenemos fundamentalmente pues, tres formas de trabajo. El trabajo individual, cada uno lleva su disciplina. La segunda parte es el trabajo virtual, donde tenemos reuniones periódicas, donde compartimos y ponemos en común nuestros trabajos, ¿no? Y luego las reuniones presenciales, ¿no? Hace poco venimos de tener una en Sevilla, luego en octubre tenemos otro, donde bueno, el equipo pone cada uno sobre la mesa lo que está haciendo y las posibilidades futuras y el espíritu crítico del equipo que enriquece a los demás. Pero aparte ahora Ujú. tenemos las redes sociales, es decir, que nosotros por WhatsApp, Gustavo, hablamos todos los días. Es decir, nosotros todos los días nos mandamos fotos, nos mandamos vídeos, hablamos, bueno, cada uno agrupado en su disciplina, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con codos, porque considero, junto con Guillermo Heras, que son mis verdaderos maestros, ¿no? Como Manuel Miñarro, que su disciplina y la mía están muy relacionadas, ya que él es la persona que entiende en tres dimensiones mejor que nadie, tanto la síndrome como el sudario, y que a mí me ha facilitado ponerle números, ¿no? Y nosotros estamos hablando todos los días, compartiendo imágenes, archivos, pruebas, él hace fotos allí, yo miro aquí, y bueno, es una relación muy intensa que hace que las cosas se aceleren, vayan más rápidas que hace unos años, ¿no? Ujú. Referente a los datos anatómicos o de la anatomía de Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos? ¿La altura, el peso? Em, ¿Qué Yo, datos? yo no soy especialista en antropometría, lo que sí, el peso no tengo condiciones de valorarlo, lo que sí sé, lo que me dice Juan Manuel Miñarro a través de su estudio anatómico, que por ejemplo uno de los mitos que se cree que era un gigante, ¿no? Jesús de Nazaret, Ujú. Juan Manuel Miñarro con un estudio bastante serio antropométrico de la imagen de la síndrome que podía medir 1,68 y tiene también Unos su 1,68 aproximadamente. Sí, sí, porque la síndrome tiene características muy, muy complejas. Por ejemplo, la imagen de atrás es más grande que la de adelante. Nosotros hemos llegado hasta hace poco, bueno, había una hipótesis sobre que estaba atado con vendas, pero Juan Manuel con su estudio anatómico y bueno, hace unos meses en su laboratorio fuimos capaces de reproducir esas vendas que cerraban ese paquete de mortuorio de la síndrome, ¿no? Entonces hace que la parte de abajo, al tener las piernas así, sí. se atase aquí la síndrome con una venda y claro, al abrirlo, la parte de abajo fuese más larga que la de adelante, ¿no? ¿Qué artista va a hacer una imagen que no sea simétrica y que la parte de atrás sea más larga que la de adelante? Entonces, bueno, estamos hablando bueno, de unos detalles, de unos niveles anatómicos que son muy complejos a la hora de falsificar, por no decir otros muchos, ¿no? La Ujú. medida estamos hablando de un hombre, bueno, lo han dicho ya muchos forenses en la historia, de un hombre anatómicamente muy bien formado,
fuerte, y así lo dice su resistencia a todas las torturas que siguió, pero anatómicamente parece que sí. Incluso, insisto, en la escena del huerto de los olivos, Judas dice, lo besaré, a quien bese será quien es. Y no tendría que ser tan sumamente alto ni tan identificativo como para tener que Ujú. besarlo a la hora de capturarlo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que es que a veces intentamos aportar datos que van a favor de obra, ¿no? Como se dice en España, ¿no? Sí. Es decir, bueno, aquí hay que ser muy objetivo con lo que es, porque intentando aportar muchísimas pruebas, eh, puede ser que perdamos rigor. Y aquí lo que interesa es contar la verdad de la información que ofrecen las telas desde el punto de vista objetivo. Y eso es independiente de la fe de cada uno, porque ni a ti ni a mí no hace falta ni el sudario ni la síndrome para tener fe. Entonces, lo que Ujú. no podemos hacer es intentar echarle levadura a unos datos que nos dejan en muy mal lugar científico para intentar aumentar la fe. Mira, la fe va por un lado y la ciencia va por otro. Lo que pasa es que aquí hay una demostración científica que tiene una relación con los hechos evangélicos de mucho peso. Y por supuesto, una imagen que no tiene ninguna explicación en 2026, donde venimos de dar la vuelta a la Luna y llegar a los límites más lejos que ha llegado el humano en la historia, ¿no? Venimos, se pueden clonar. Hoy hacemos trasplantes de órganos. Hoy podemos hacer mil maravillas, pero sin embargo, esa tela nadie es capaz de reproducir cómo se produjo esa imagen. Ujú. Eh, hace un tiempo cuando hablábamos referente a la altura, me hablaba, ¿no? Decíamos que el dato podría ser que me diera un metro ochenta y, entre un metro 82 y un metro 86, incluso lo escuché. ¿Esto es nuevo o fue, digamos, por el tema de la altura, un metro 70 en promedio que estamos comentando, un metro 68? Esto quien mejor lo puede explicar sería Juan Manuel, ¿no? Ok. Entonces, él es el que sería, que seguramente él estaría encantado de hablar contigo Aquí y, después le voy a pedir el dato. claro, seguro, seguro. Él lo que hace es medir desde los tobillos hasta más o menos los hombros, ¿no? Entonces, lo que Ajá. hace, él extrapola y quita todas estas distorsiones que hay de todas las entradas y salidas. Porque si Sí. tú abres la tela, cuando abres la tela se alarga mucho, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, si tú ves ahora mismo la mancha de los pies, conforme la tengo yo, la síndrome puesta en la... De hecho, si quieres te lo puedo enseñar. Podemos hacer intentos. A ver. A ver si puedo... No, a ver, voy... ¿Esto se me sigue oyendo? Sí, te escucho, ¿eh? Pues mira, voy a intentar llevarme el ordenador y espero que nuestros espectadores nos perdonen. Pues vamos a hacer un poco la prueba. Mira, Un tour. Gustavo, esto, mira dónde está la mancha de los pies. ¿Ves dónde está? Sí. Están los pies. Lo voy a intentar poner así. Y la mancha de los pies queda fuera absolutamente de los pies. ¿Cómo llega la mancha hasta los pies? Llega si subimos esto y cuando se ata aquí, ya la mancha de los pies cae donde tiene que caer. Pero una vez que lo estiro, tú fíjate la diferencia que hay entre la distancia de los pies y la distancia donde está la mancha. Hay una distorsión que esa es la que Juan Manuel ha conseguido evaluar. ¿Vale? Ya de Ujú. paso enseño su gran obra, ¿no? Su Por magnífica, favor. donde se ve el rigor mortis de los brazos, es decir, donde está la inclinación de las rodillas, el rostro, y que bueno, que esto al final la síndrome es que quedó tapada así, ¿no? Sí. Esto que nos perdone porque estoy haciendo con una mano el ordenador y con otra mano. Y esto es la síndrome por delante y por detrás. Y lo que vieron los apóstoles, ¿qué fue lo que vieron? Pues lo que vieron fue estas telas sin el cuerpo, caídas una encima de otra, ¿no? Y sin embargo, el sudario de Oviedo, ¿qué es? El sudario de Oviedo es una tela así de grande. Tú fíjate, esto es una réplica del sudario de Oviedo que Ujú. debería estar sin la síndrome. Insisto que no voy a poder ser fiel a la realidad, ¿no? Pero para que veamos un poco la diferencia. Y que tenía que estar bien puesto, ¿vale? Bien puesto, pero tenía que estar Ujú. Sí, sí. aquí en la cabeza puesto y en dos posiciones. Primero una doblada y otra, y después desdoblada, ¿no? En dos posiciones distintas, que eso sería, si quieres para otro día, hablamos específicamente del sudario de Oviedo con más Es que tranquilidad.
Sí, es que estoy asombrado. No es una sorpresa. Estoy en el medio del asombro, ¿no? Porque Sí, muchas pues mira, gracias. yo te propondría, Gustavo, es que un día que hablemos específicamente del sudario de Oviedo y que hagamos una representación de cómo se puso el sudario, de qué manchas tiene, de qué cosas, porque el sudario es realmente apasionante. A cualquiera que le interese la ciencia y esté interesado en la figura de Jesús de Nazaret, se dará cuenta que la explicación que hay en el sudario de Oviedo es una oda al rigor de la información que se puede extrapolar sin ser sensacionalista, que es lo que yo hago un llamamiento a todos los divulgadores sobre la síndrome y el sudario. No seamos sensacionalistas. El sudario tiene la información que tiene, la síndrome tiene la información que tiene. Y hay un estudio muy serio y muy riguroso durante toda la historia de la última mitad del siglo XX y esta primera del siglo XXI, donde se puede extraer mucha información rigurosa, insisto, y en paralelo con la fe de cada uno, que no compromete a nada. Evidentemente, evidentemente con ciertos datos y los que estamos al día a día trabajando esto, pues te la refuerza, pues porque ves una... Y si no fuese así, yo no iba a estar perdiendo ni quitándole a mi familia esta parte de mi casa para estar estudiando esto, ¿no? Yo, Ujú. evidentemente, es lo que le dijo Guillermo, era al primer obispo que le pidió investigar. Le dijo, mire, yo con esto doy la bendición todos los Viernes Santos, quiero saber con qué estoy dando la bendición. Y don Guillermo Era le dijo, usted no se preocupe, que en el momento que yo vea una prueba que no tenga que ver con el sudario de Oviedo, que no tenga que ver con la realidad o veamos que sea una falsificación, y además creo que le dijo gráficamente, si yo veo sangre de pollo aquí, usted no se preocupe que el primero en salir por la puerta soy yo. Aquí estamos hablando de que casi durante la historia de la EDICE hay una centena de personas que estaban dejando su tiempo, su dinero, porque no tenemos financiación de nadie, su vida, viajes continuos en el estudio de unos lienzos que cada vez más nos aproximan a unos datos que concuerdan con lo que parece que fue la figura histórica de Jesús de Nazaret. No tenemos ninguna intención, todos tenemos nuestro trabajo, todos tenemos nuestra vida hecha y no tenemos ningún interés en demostrar algo que no es. Ujú. Estaba viendo cómo se llega a un punto concluyente, ¿no? A la hora de presentar una nueva, no sé si es evidencia, pero cómo es el camino desde la evidencia en realidad cuando van a estudiar, yo me imagino que una parte del sudario. ¿Cómo es el camino hasta la prueba concluyente? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo haces? Pues mira, te diría que no hay nunca pruebas concluyentes. Es muy difícil y yo creo que sería de una gran soberbia intelectual tener pruebas concluyentes. Lo que nosotros tenemos son indicios más fuertes, Gustavo, unas veces que otros. Pero el camino, ya lo decía el gran Alberto Einstein, el camino, cuando le decían, profesor, ¿y usted cómo trabaja? Dice, yo trabajo a tientas. El sudario de Oviedo tiene mucho de trabajar a tientas. Tú fíjate que nosotros, cada vez que miramos, vemos algo nuevo. Uno de mis descubrimientos o de mis indicios más potentes, ¿no? que voy a reflejar en la tesis doctoral es la V invertida. En la síndrome de Turing aparece una V invertida bueno, podemos ver en imágenes ahora mismo, en la síndrome y en el sudario, y en el sudario está donde no tenía que estar. Aparece en la cuarta cara, el sudario se dobló y la sangre fue pasando de una primera cara a la última cara, ¿no? Tenía que Sí. estar en la primera como está en la síndrome, ¿no? Y sin embargo está en la cuarta cara. Pues ¿por qué? Porque hay unos procesos de filtración y de contacto que aparecen en la última cara. Y esto te lo decía porque eso se descubrió buscando otras cosas. Entonces tú lo que vas mirando, y esto es como mirar el cielo en una noche, ¿no? Cuanto más miras, el ojo se te va acostumbrando al cielo y vas viendo más cosas. Y cuanto más conocimiento tienes, pues vas viendo más cosas. Y muchas descartamos, ¿eh? Hay muchas cuestiones que Mm. damos marcha atrás. Cosas que creíamos ya no las creemos y otras que no creímos ahora las creemos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos bastante convencidos o muy firmes en la idea que el sudario estuvo atado con vendas. Incluso tenemos un artículo científico porque creemos que hay señales en el sudario debido a que hemos visto que hay trazas de sangre alojadas en línea y que lo razonable es que se pusiese el sudario y después se anudara con vendas, igual que se hizo con la síndrome después, ¿no? En fin, es una búsqueda continua, pero ya te digo, una búsqueda continua diaria de mirar y cuando miras, pues juzgas, eres crítico, compartes y van apareciendo cosas. Ujú.
¿Cómo se subsidian? Pedro, decías que no tiene ningún tipo de apoyo, que lo manejan ustedes en forma privada. Ujú. ¿Con aporte privado individual, con capital de alguna empresa? Nada, todo individual. Este equipo lleva 40 años financiándose desde el hotel donde se alojan cuando se quedan hasta los últimos materiales que estás viendo son pagados por el bolsillo nuestro y de nuestras familias con nuestro trabajo. Y muy orgullosos porque eso nos da independencia. Y no tenemos que rendirle cuenta a nadie, no tenemos que justificar nada porque somos nosotros propios los que nos pagamos nuestras investigaciones. ¿Mm? ¿Cuál fue el momento de mayor asombro que tuviste en este proceso de estudio? Partiendo de que esto es un proceso de asombro constante, en uno de, una de mis puntos entiendo, de no retorno, es Ujú. cuando estudiando las correlaciones entre el asiento y el sudario, bueno, ya vemos que en la frente y en la parte suboccipital hay unas manchas que tienen un patrón muy común y que, bueno, que creemos que son atribuidas a la coronación de espinas, ¿no? Pero llegó un momento que te vienen esas ideas que no sabes por qué te vienen, tú dices, bueno, ¿y si yo uniese las manchas del síndrome y el sudario y me las llevase al espacio? Y ahora mismo enseñaremos el vídeo de donde aparecerán 51 puntos que creemos que son atribuidos a la coronación de espinas, donde cuadraron de tal manera que yo se lo enseñé a Juan Manuel Miñarro, y le dije, maestro, esta es la corona de espinas, el perímetro craneal de la herida de la corona de espina en 3D, que yo sé que cuando lo estén viendo ahora irán viendo cómo se gira y irán bien. Por eso ponemos, Gustavo, las imágenes del cuerpo yacente para que vean en qué punto está. Y Juan Manuel me dijo, sí, Pedro, muy bien, pero ahora cuando vaya al taller voy a medir las medidas mías. Y yo le dije, vale, te voy a decir mis medidas. Y le dije mis medidas. De aquí a aquí 19,40, de aquí a aquí tal, no sé, no sé cuántas. Pum, pum. Vale. Evidentemente yo dije, bueno, puede ser que me haya equivocado, pero matemáticamente extrapolando me salía eso. Cuando Juan Manuel fue al taller, a las 5 me escribe y me dice, Pedro, las medidas son tal y tal. Gustavo, un 2% de diferencia. Un 2% de diferencia. Él, el yacente, no sé el dato exactamente, pero creo que lo tiene hecho desde 2012, no sé si 2008 o 2012, o 2014, pero más de 10 años. Cuando él antropométricamente estudia la síndrome de Turín y le da las dimensiones, porque él le da las dimensiones, él tiene dos formas de medir. Una, el sudario, que le da las dimensiones laterales, porque no olvidemos que la síndrome no tiene imagen lateral, solo tiene imagen frontal y dorsal, no tiene imagen lateral. Pero él conjuga sudario y síndrome y conforma la cabeza que hemos visto, ¿no? Está. Y cuando nosotros medimos de aquí a aquí y de aquí a aquí, un 2% de diferencia. En ese momento yo dije, esto es una misma realidad. Y si no, que me digan en qué me estoy equivocando. Porque necesito saberlo, porque si no, estoy como Ambrosio de Morales. Se ve que mis pecados son tan grandes que solo veo coincidencias, pero Ujú. cuando a mí se me puede rebatir, pero las matemáticas es difícil tirarlas para atrás cuando el modelo es sostenible y hasta ahora creo que lo es. Somos creyentes, pero no puedo, o sea, es que hay un punto de encuentro que quiero decir, yo lo veo como un milagro tal vez, pero estoy hablando con un matemático, un científico, el que me acabas de decir el 2% Mm. y no sé cómo contener la emoción en ese caso. Yo, yo, Por eso? yo tampoco, ¿eh? En su momento yo tampoco, para mí fue un shock. Yo recuerdo ese momento como si fuese ahora mismo, para mí fue un shock. Porque yo trabajo, Gustavo, con muchísimas dudas, porque tengo mucho miedo de equivocarme y yo le doy 500 vueltas a las cosas, 500. Y por eso hablo yo a Guillermo, esta mañana le decía, Guillermo, cuando yo me equivoque, dímelo. A Juan Manuel siempre no estamos, él es una persona súper rigurosa, dime en qué no estamos haciendo bien. Pero cuando tú sabes que lo haces bien, lo haces honestamente, que no buscas nada, porque nosotros, Gustavo, no buscamos nada, buscamos describir simplemente lo que nos dicen a la luz de la ciencia los datos. Pero claro, cuando a ti te llega y se te forma una cabeza absolutamente coherente con un varón humano,
que anteriormente se ha construido de otra manera, antropométricamente, y tú, 16 o 14 años más tarde, separado más de una década, le das el mismo valor, porque no olvidemos que este hombre tenía pelo y tenía hinchazones y tenía heridas. Ese 2% saldría si dos personas me miden a mí la cabeza, mi misma cabeza con dos instrumentos de medida. Estamos hablando de una realidad absolutamente cuantitativamente paralela y tiene una causa absolutamente paralela. Por lo tanto, por supuesto, a mí me emociona como científico y, como no, también como cristiano. Ujú. Querías mostrarnos, ¿se puede mostrar la imagen que Sí, sí, comentabas? sí, ahora mismo te la pasaré por vídeo y Ah, nuestros, ok, cuando estemos hablando, lo verán ellos, igual que las imágenes, ¿vale? Y yo creo que, y así por tú lo montas favor. y ellos lo verán estupendamente, si te parece. Sí, 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 mejor. Pase más rápido, me voy a buscar ahora. Yo te la Sí, sí, paso. sí. O sea, yo te hago una pregunta desde mi humildad de Gustavo Torres. ¿Cómo haces para no rezar o rezás cuando estás ahí, a solas en ese lugar que parece un lugar... a mí me emocionó cuando apenas diste la vuelta a la cámara la primera vez. Y digo, ¿en dónde estás trabajando y qué tema estás trabajando? Me explico. Mm, Eh, Se siente en un milagro permanente. Yo creo que forma parte de la ciencia y el milagro. Y no quiero, porque es una pregunta que debe tener una respuesta extensísima, ¿no? Es sí, decir, ¿en qué punto se encuentra la ciencia y los milagros? Cuando empezamos el programa diciendo que el verdadero milagro es que este material hoy con nosotros, ¿no? Y que mm, la tecnología y la ciencia haya avanzado para verlo, porque si no llegamos a esa anécdota como comentabas, es que es que vio en el sudario que decías, ¿no? Y decía, mm, es una mancha, claro, ¿no? claro, una Tuvo que mancha de esperar, Navarra. Claro, claro. sí, tuvo que esperar 2000 y tantos de años para que alguien, y es un grandísimo honor, esto no es adulación, ¿no? Para mí estar hablando con vos, y me imagino para No, vos, estar estudiando algo que a través de la historia todos han ido avanzando de a poco. Y cierro con algo que decía, yo creo que la ciencia va de la mano con un milagro permanente, porque permanentemente están llegando nueva tecnología o descubriendo nuevas cosas, asombrándose por algo, y bueno, veremos cuál será en algún momento en donde termine, si es que termina una prueba concluyente, ¿no? mm. Yo, mira, hay algo que dice también Guillermo Era, que es que Jesús de Nazaret busca siempre manifestarse sin alarde. Entonces, pues evidentemente esto es un campo que te abruma humanamente, ¿no? Espiritualmente y científicamente. Entonces, qué mayor privilegio que poder responder a los hechos que se nos ofrecen con el lenguaje de la creación, con el lenguaje de las matemáticas. Entonces, no necesitamos grandes hechos extraordinarios, ¿no? Sino que lo único que necesitamos es describir estos hechos, que encima tienen una argumentación histórica. No olvidemos que Jesús de Nazaret es el personaje histórico, tanto por fuentes cristianas como no cristianas, pues más respaldado de su época, con fuentes de la síndrome de Turín y del sudario de Oviedo y de toda la tradición que se lleva. Es un círculo que se cierra bastante bien. Cuando tú te metes aquí, yo efectivamente me siento un privilegiado. Y el aislamiento del fenómeno, nosotros nos lo autoexigimos para ser objetivos. Porque evidentemente yo cuando cierro la puerta, de hecho, mira, yo tengo esto es el sótano de casa, ¿no? Yo tengo en la puerta del sótano, Ujú. tengo una pegatina de la NASA, ¿no? Que pone que el error no es admitible, ¿no? Es decir, que aquí tenemos que bajar sin error. Porque tenemos gente que, aunque digamos de forma rigurosa, comuniquemos ciertos resultados, nos va a atacar y nos va a decir siempre que si es que esto es cosa de cura, que si aquí lo que queremos es una patraña, que si ya dijo el carbono 14, en fin, una serie de historias. Entonces tenemos que, no nos vale el 9,9, nosotros tenemos que llevar un 10. Y entonces, por eso nos tenemos que aislar de cualquier influencia que no sea científica para poder ser fieles al, al encargo que nosotros creemos que tenemos, pero a través del lenguaje de la ciencia. Mm. Pedro, muchísimas gracias. Nos vamos comunicando por WhatsApp. ¿Hay algún dato, redes sociales, algo que quieres compartir con la audiencia, donde puedan seguir la investigación, donde puedan colaborar, donde puedan opinar, tal vez,
Pues sí, dónde mira, pudieron Gustavo, ver? yo lo primero te quiero agradecer de corazón esta entrevista. Eh, Andrés me había hablado muy bien de ti y bueno, creo que para nosotros es un honor también estar en tu programa. Te abro las puertas físicas y virtuales de nuestro equipo. Si alguna vez vienes por Gracias. España, aquí tienes tu casa y por supuesto que sería un honor contar con tu ayuda en la divulgación que la necesitamos. Yo te voy a pasar después nuestras direcciones de redes sociales porque también nos ayudará mucho para divulgar nuestro mensaje. No estamos en un momento de reconstrucción, hemos entrado un equipo joven ahora, pues estamos rehaciendo la página web, nuestra Instagram y Facebook y a partir de octubre vamos a empezar a volcar un material en el que me encantará estar en contacto contigo para que nos ayudes también a esa divulgación. Y quien tuviera para vivirlo otros 80 años, 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice.